acompaña el ex embajador argentino y rector de la Universidad ADEN, Jorge Arguindegui. Hoy un tema que hemos venido hablando muchas veces en este programa. Es decir, la baja calidad de las personas que llegan al servicio público, y lo peor de todo es que cuando van entendiendo el puesto había un cambio de gobierno y se acabó la experiencia, y esa se pierde. Jorge, creo que en América Latina en general es así. En general es así. Lo que pasa es que en algunos lugares tenés la estabilidad del funcionario público. Sí, la Nosotros oposición. Es decir, que llegan por oposición, por examen. Sí, no, y además tenés la estabilidad del funcionario público. Es decir, pasan los gobiernos y hay una carrera administrativa que cuesta mucho formar un funcionario público para que después de 4, 5, 6 años se vaya y tener que empezar de cero. El viernes tuvimos el jueves tuvimos a los dirigentes de la Federación de Funcionarios Públicos y Sí. decía, cada gobierno entre 35 y 50.000 personas son la población flotante que entra y sale del gobierno. Correcto. El gran problema es que incluso las personas que van a ocupar ministerios, al ser gente de confianza del ministerio, aquí se ha creado la idea de que es un plus que esa persona venga del sector privado y entra al sector público, con la debida, pues, de lo que los americanos llaman el learning by doing, que le toma pues 2 años entender el puesto y la dinámica, que no es igual en el gobierno. Correcto. Nosotros el año pasado, cuando hicimos el lanzamiento de la Escuela de Gobierno, de ADEN School of Government, que fue en octubre del año pasado con 2 jornadas en talleres junto con la OEA y la Fundación Konrad Adenauer, ahí lanzamos, hicimos 2 jornadas sobre gobernanza siglo XXI. Y uno de los temas que tocamos, que abordamos, Es el servicio público. exactamente, y dijimos, lo llamamos el empleado público, botín político o estabilidad. ¿Estabilidad o botín político? Y realmente nos damos cuenta, fue muy bueno el debate, que para llegar en Francia, por ejemplo, tenés la Escuela Nacional de la Administración, la ENA. Es decir, no puede ser ni siquiera nada. Si no pasa por la ENA. Entonces, nosotros pretendemos, con esta escuela de gobierno, ponerle un sello de calidad a todo aquel que pase por esta escuela, que se forme y llegue al gobierno. Pero ¿qué pasa? Porque dentro de todo, nosotros tenemos ese hoyo negro llamado subsidio electoral, que exactamente es para que los partidos políticos creen su burocracia en el sentido bueno de la palabra. Para cuando sean gobierno uno ya tiene claro quiénes van para qué lado. Claro, pero además una cosa es cuando vos formás al funcionario, al cuadro político. Y otra cosa es cuando tiene que estar en la función pública, que tiene que saber que tiene un horizonte. Formar un funcionario público cuesta muy caro. Muy caro. Para que después lo eches a la basura. Lo eches afuera. Y cuando aprendió se va. Entonces ahí tenemos que buscar darle un marco de proyección, un marco de carrera, un marco inclusive hasta familiar, para poder tenerlo comprometido con su función y con una educación continua. Aquí se han satanizado tanto los estados. Yo creo que hay ejemplos exitosos en el mundo. Singapur, la mayor parte de las grandes empresas son públicas. Sí, sí. Y es decir, son las cosas bien hechas de parte de los gobiernos. Sí, sí, creo que son realidades diferentes, nosotros, hay cosas que podemos importar y hay otras que tenemos que adaptar o tenemos que ver cómo es nuestra realidad, nuestro contexto regional, geopolítico, social. Acá la brecha, yo comparto ahí el lema de este nuevo gobierno que acaba de hacerse cargo, el buen gobierno, la estrella es la educación. Sí. Yo creo que si queremos recuperar el tiempo perdido, la educación y la educación. No sé si ha escuchado el colega Andrés Oppenheimer cuando hace la diferencia entre Asia y América Latina. ¿A dónde está basado? En el conocimiento. Solamente en el conocimiento. Estamos en la economía de la educación, la economía del conocimiento. ¿Qué ha pasado con nuestros países que pareciera que involucionan? Yo creo que el ejemplo más clásico de todos es la Argentina, de ser el país con el PIB per cápita más alto de inicios del siglo XX, sí, a terminar con el número 60
e ingreso per cápita en los inicios del siglo XXI. Creo que ahí hay todo un tema de falta de realmente de políticas públicas, falta de institución. Las instituciones no se han consolidado, el caudillismo ha podido más que el sistema y hemos siempre dependido del caudillo de turno, Sí. en vez de depender de un sistema con instituciones sólidas. Y yo creo que esto es lo que ha ido involucionando. Argentina fue uno de los primeros países del mundo en terminar con el analfabetismo, con una educación de vanguardia. Y a pesar de esto... 4 premios Nobel. Sí. Estamos hablando de un país estamos hablando de un país con muy buena formación. Inclusive, aún con esa involución, seguimos teniendo siendo un país con una buena formación en general. Pero cuando llegamos a la parte política, pareciera que ahí tenemos un gris muy grande. Ahí tenemos un gap que nos impide superarnos, nos impide trabajar en equipo. Hemos tomado la política realmente en general como un botín. Y yo creo que hay que pasar del político aficionado al político profesional, que esté pegado a la realidad social, a la sociedad, lo que está pasando en las bases de la pirámide. Hay un divorcio, yo siempre digo, esa es la palabra. ¿cómo es posible, Fernando, que si tenemos acá, este es un país maravilloso, Panamá, que nos ha permitido a muchos realizarnos como hombres y mujeres, que es el país de mayor crecimiento en América y uno de los mayores del mundo, a tasas chinas en los últimos 15 años. El sexto país, por otro lado, de mayor desigualdad del mundo. Y yo voy más allá de la buena voluntad política, que creo que ha habido buena voluntad política de cerrar esta brecha. Entonces, ¿dónde está el talón de Aquiles? En el conocimiento, en la educación, en cómo aterrizamos esa voluntad política. Me parece que por ahí tenemos que trabajar. Lo bueno es, bueno, el próximo 24 recibes a una profesora de la George Washington University. La directora de la Escuela de Gobierno y Administración Pública de la George Washington University, sí. Calentando motores para el lanzamiento de nuestra maestría. Que hay gente, es decir, que es una de las escuelas que igual, por ejemplo, con Georgetown, con todo el servicio exterior, que está apostando a convertirse en la especie de ENA estadounidense. Sí, así es. Nosotros, digamos, esto es el preámbulo al lanzamiento de nuestra maestría. El 14 de octubre estamos lanzando la maestría en gestión de políticas públicas, que tiene 4 diplomados, cada diplomado certificado por la George Washington University. Okay. Y nuestros facilitadores... En español. En español. Y nuestros facilitadores van desde Alaska a la Patagonia, es decir, pasando por toda América para tener una realidad de lo que está pasando en diferentes latitudes, además de tener facilitadores locales. Bueno, vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Información en alguna web? Sí, vos tenés la información en www.aden.org. Tenés la posibilidad de abordarnos nosotros directamente en escueladeGobierno@aden.org, ahí en Torre de las Américas, en el mezanín de Torre de las Américas. Con todo gusto les vamos a dar mayor información sobre qué consta esta maestría de gestión y políticas para formación de líderes públicos. Líderes públicos. Que no es solamente para el funcionario, es para el que está a cargo de una ONG, una asociación de empresas sin fines de lucro. Exacto, sí, o privadas, con fines públicos. Con fines públicos. Con fines públicos. Yo creo que es clara o vale la aclaración, el doctor Jorge Armindegui, rector de la Aden University.